podcast Tech Hoy. Hola a todos nuestros oyentes, bienvenido a un nuevo episodio de nuestro podcast Tech Hoy. Actualmente la tecnología es un elemento primordial en nuestra vida. Sin embargo, somos conscientes para qué almacenan nuestros datos y para qué los utilizan las empresas. En el episodio de hoy hablaremos de la vigilancia y la recolección de datos en redes sociales. Para abordar este tema invitamos a nuestra experta en seguridad y datos, Gabriela González. Gabriela, un placer, bienvenida al programa. Daniela, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar en este podcast. Muchas gracias. Bueno, primero me gustaría empezar explicándoles a todos nuestros oyentes qué se entiende por vigilancia en redes, porque seguramente lo han escuchado, pero no tienen tanta claridad. Y para esto me gustaría citar a las analistas de Freedom House, un think tank que publica artículos académicos sobre democracia y tecnología a nivel mundial. Ahora bien, estas directoras Adrian Shabazz y Ellie Funk han descrito la vigilancia de las redes como la recopilación y el procesamiento de datos personales extraídos de plataformas de comunicación digital. Es decir, que estamos hablando de millones de datos de todo tipo, como compras, likes, reacciones, y con esto grandes compañías como Google, Facebook y TikTok la recopilan y los venden a manera de publicidad a otras empresas para obtener así un mayor alcance e incrementar sus ganancias. Y hasta este punto pareciera algo inofensivo, pero aquí el problema es que eso de almacenar grandes cantidades de datos requiere mucha responsabilidad, ya que pueden ocurrir filtraciones o se puede elegir a un usuario y mostrarle determinado tema o convencerlo mediante publicidad o noticias falsas que vote por X y no por Y persona, como pues ocurrió en el caso conocido de Cambridge Analytica durante las elecciones del 2016. ¿No, Sí, Gabriela? sí, esa es una muy clara definición de la vigilancia en redes sociales. Este tema es demasiado complejo, porque las interacciones de los usuarios pueden ser manipuladas y tener graves repercusiones, tanto en el ciberespacio como en la vida real. Y este fue un ejemplo perfecto de una mala administración de datos y de, por supuesto, una negligencia gubernamental, porque en Estados Unidos no había una legislación contundente sobre la protección de datos hasta el 2013. Adicionalmente, los comentarios y el bullying hacia determinadas minorías pueden reproducirse más fácilmente y llegar a muchas más personas, produciendo conflictos e incluso llegando a impulsar nacionalismos extremos. Bueno, esto refiriéndonos al caso de Estados Unidos, pero en otros lugares como China, esta situación es muchísimo más compleja y delicada, porque China es el líder en el desarrollo de las grandes compañías tecnológicas y tiene una de las redes sociales más usadas a nivel mundial, TikTok, la cual no solamente es una red para ver recetas o bailes como las personas creen, es también una herramienta enorme de vigilancia. De la misma forma, otras empresas chinas como Septian han pregonado que su sistema de vigilancia de Aegis ofrezca, o como lo describe la misma empresa, y aquí quiero abrir comillas, una visión completa del mundo virtual, con capacidad para almacenar y analizar datos ilimitados. Y cuéntenos, Gabriela, en China, ¿cómo opera este fenómeno? Bueno, pues aquí me gustaría usar un ejemplo, y es que en marzo del 2019 se informó de que un miembro de la perseguida minoría musulmana uigur en Xinjiang fue detenido e interrogado durante 3 días porque alguien de su lista de contactos de WeChat, que es una red social como WhatsApp, se había registrado desde la Meca, o sea, Arabia Saudí. Allí las autoridades desarrollaron una serie de herramientas invasivas de alta tecnología para reprimir cualquier comportamiento que se aleje de lo que es aceptable según el PCC. Pues esto puede ser desde valores liberales, la democracia o incluso el libre pensamiento. Claro, Gabriela, yo he escuchado ahora lo que ocurre en China con esa cantidad de datos errados y videos nefastos, y que claro que cualquier imagen que menosprecie al gobierno pues debe ser eliminada y castigada. Por ejemplo, lo que sabemos de la protesta del 89 de Tiananmen, ¿no? Exacto. Entonces, aquí el problema no es solo sobre una recopilación de datos, sino qué se hace con estos datos, porque esto puede ir desde la manipulación de ideas políticas para la polarización hasta la censura extrema, en temas que deberían ser de dominio público, como en Estados Unidos, donde las redes sociales se han convertido en una importante fuente de información para las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. Claro, Gabriela, realmente no se puede tener como total certeza y más aún lo que también me preocupa es que los usuarios no son conscientes de esto y para ser honestas, la verdad la mayoría de nosotros tampoco, ni verifica las cookies ni esas políticas de privacidad
y hace que seamos más vulnerables. De hecho, siento yo que esas son esas como esas ansias de capital y de generar ganancia a través de esa recolección de datos, lo que pareciera que mueve a estas grandes empresas. Y a los estados, pues los mueve no es digamos, una cuestión de innovación tecnológica, de creatividad o de pensar en una política de desarrollo de mejores oportunidades para las poblaciones, sino es como una plataforma que digamos, alienta la monetización y las visualizaciones y premia al usuario por dar más datos a medida que consuma más, ¿no? Claro, y por ejemplo en TikTok el algoritmo decide qué ve cada usuario y le llena el feed de contenido manipulado porque tiene más likes, no porque esa información sea objetiva de calidad. Y esto presenta un riesgo mucho más importante. Por ejemplo, no sé si sabías, pero a 2023 TikTok tiene 1.051 millones de usuarios activos mensuales en la plataforma. Esta información es del portal CoSquare. No sé si muchos usuarios sabían esto, pero TikTok no es una empresa independiente, es propiedad de otro gigante chino llamado ByteDance. Lo impresionante de este algoritmo es su capacidad para entender y captar personas de diferentes culturas. TikTok no solo llegó a Estados Unidos, se hizo también increíblemente popular en India y en Oriente Próximo, en Latinoamérica y en otros países, cuya cultura e idioma eran ajenos a los del equipo de ByteDance. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo llegaron a conquistar esto? Daniela, esto es impresionante, porque entonces la red cuenta con un amplio margen de acción para modificar contenidos de los usuarios sin que ellos se den cuenta. Entonces, gracias a esto, el algoritmo puede enviarle contenidos que favorezcan al PCC o que, por ejemplo, discriminen a un grupo como los uigures o que apoyen a tensiones geopolíticas en el mar de China o incluso llegar a manipular a una persona para que vote por un candidato que le convenga en términos de negocios. Es cierto, Gabriela. Entonces, esto significa que el algoritmo de TikTok específicamente puede llevar a los usuarios a un feed políticamente neutral o también a una cuenta de contenidos de extrema derecha, o digamos casi que el que promueva o el que le convenga al gobierno chino. Esto en verdad es impresionante porque ese trasfondo es muy complejo, digamos en ese uso de datos, la vigilancia, todo lo que tiene que ver con la censura. Y bueno, hasta acá, queridos oyentes, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos hablaremos sobre el rol de Estados Unidos en todo este escenario. Y volvemos al aire con nuestra experta en datos y ciberseguridad, Gabriela González, que nos explicaba lo complejo del funcionamiento del algoritmo de TikTok. Ahora, Gabriela, tenemos una pregunta de un oyente en nuestro Twitter, @Juan Pregunta, que dice utilizando el hashtag TechHoy. Excelente invitada, pero no me queda claro cómo el uso de esta aplicación china afecta a Estados Unidos. Siento que TikTok tiene muchas restricciones allí. Saludos. Claro que sí, Juan, gracias por tu pregunta. Si hay una palabra que puede definir la relación entre Estados Unidos y China debido a TikTok, es tensa. Es la mejor palabra que se puede escribir. Esto ocurre por la preocupación que tiene la Casa Blanca y el Congreso sobre esta aplicación y su uso. Estas opiniones están muy divididas en Estados Unidos y la verdad no hay un consenso al respecto. Hay que recordar que durante el mandato de Donald Trump surgió prohibir el uso de la aplicación incluso en agosto del 2020, él dijo, cito, la recopilación de datos de TikTok amenaza con la permisión del PCC a acceder a información personal y privada de los estadounidenses. Durante este momento, Trump argumentó que el gobierno chino podría construir dosieres de información personal para chantajear y llevar a cabo espionaje corporativo. Esto ocurre porque hay una diferencia abismal entre TikTok y otras aplicaciones. Según un artículo publicado por el New York Times, los moderadores de contenido de la app tienen acceso no solo a los videos publicados, sino también a los contenidos enviados a amigos o subidos al sistema. Y esto es una gran diferencia, Daniela, porque a diferencia de aplicaciones como WhatsApp o Signal, ellas ofrecen un cifrado de extremo a extremo. En TikTok no está esa seguridad. Wow, Gabriela, impresionante. Además que siento que hay una lógica detrás de esa recolección de datos. Y como mencionamos al comienzo del programa, es que hay poca legislación al respecto de esta regulación de plataformas. Incluso más allá de una simple regulación que Estados Unidos, digamos, puede ejecutar políticas en contra de China, digamos ahorita como vemos en el caso, digamos que lo podría banear en cierto modo, pues. Em, pero digamos, este es un lujo que solo se pueden dar estos países, ¿no? Estos países con grandes compañías, Big Tech, y
pero digamos nosotros no. Especialmente el sur global está como inmerso en este colonialismo digital, porque muchos países de África, Asia Central y pues nosotros Latinoamérica, pues estamos endeudados con los chinos, nos sale mucho más barato consumir sus productos que importar otros, no sé, la Unión Europea, de Estados Unidos. Entonces, digamos que no nos podríamos dar ese lujo de prohibir, así como Estados Unidos, sus contenidos y reclamarles, y mucho menos obligarles a ser parte de una normativa internacional, pues liberal, ¿no? Siento que también hay unas lógicas de poder y casi que una nueva geopolítica del ciberespacio, donde estas grandes empresas son las que lideran el mercado. Y por otra parte estamos viendo pues una nueva era donde prima definitivamente, no hay otra palabra para escribirlo, el tecnocapitalismo. Y estas grandes corporaciones que son las que terminan negociando y ya realmente no tanto el Estado, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues sin duda alguna el panorama es interesante. Se ven cómo hay nuevas lógicas de poder y cómo hay nuevos actores, especialmente de carácter privado, en el sistema. Porque en temas internacionales siempre han sido las petroleras o las multinacionales, pero nunca una big tech o incluso agentes como las financieras o las aseguradoras que casi nunca tienen relevancia están detrás de la financiación de estas empresas y se involucran directamente con la producción de tecnología. Para ponerlo en palabras más claras, es un corporativismo exagerado que, en palabras del autor Luis Suárez, el corporativismo es el poder de las grandes compañías sobre la sociedad impulsada por la explotación de la creatividad, es el recurso inherente social cualitativo e intangible más preciado. Al corporativismo solo le interesan los objetivos comerciales, el crear ganancias y enriquecerse. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Sí, Gabriela, la verdad estoy completamente de acuerdo. Y esto es preocupante para todos los países y no solo a causa del gobierno chino, porque el gobierno de Estados Unidos también argumenta que el software y esos sistemas no son fiables. Y a este gobierno le preocupa que TikTok no mantenga sistemas de seguridad adecuados para evitar pues este acceso no autorizado a todos los datos que obtiene TikTok y esto puede generar nuevas, digamos, amenazas y vulnerabilidades, ¿no? Claro, sin embargo, en mi opinión, el problema va mucho más allá que eso. No es una situación de TikTok o de alguna empresa en específico. El problema radica, Daniela, en que en el pasado las autoridades solían justificar el uso de estas herramientas por la necesidad de combatir delitos graves como el terrorismo. Pero los organismos locales, estatales y federales las están utilizando cada vez más para prácticas muy cuestionables, como el control de las opiniones políticas, el seguimiento del comportamiento de los estudiantes o el control de activistas y manifestantes, situaciones que se ven en cualquier red social que recopile datos de los usuarios. Las Big Tech, y no solo las chinas, saben mucho más de nosotros de lo que nosotros creemos, y esa información se puede comprar, la pueden tener grupos extremistas, gobiernos liberales, empresas como Apple, la verdad, el que quiera. Es muy cierto, es un tema sumamente complejo y esto de hecho me recuerda las palabras de Sam Sachs, un reconocido experto en ciberpolítica mundial, y que decía como que alterarse por la vigilancia o la censura de TikTok es una distracción, que de hecho de que estas cuestiones son mucho más grandes que cualquier empresa específica o su propiedad, digamos la propiedad en China. De hecho, abro pues digamos comillas, incluso si TikTok fuera de propiedad estadounidense, no hay ninguna ley o regulación que impida a Pekín comprar sus datos en el mercado abierto de intermediarios de datos. Sí, claro, pues en mi opinión el debate aquí es que no somos conscientes de las consecuencias del uso de redes. No sabemos si recopilan información precisa sobre nosotros, nuestras ideas, nuestras familias, nuestros datos bancarios, nuestras afiliaciones políticas, todo. Lo más peligroso es que somos muy susceptibles a la manipulación de las empresas. El problema no es de ninguna empresa en específico, en realidad, ni de un solo gobierno. El problema radica en un sistema tecnológico más grande que nosotros y del cual no tenemos ninguna representación que nos confirme alguna protección de nuestros datos. Así es, Gabriela, esto es un tema muy delicado que debemos hablar ya conversarlo en nuestras comunidades, en nuestros gobiernos, ponerlo sobre la mesa porque muy poco se debate en los congresos sobre el futuro de nuestros datos, sobre el buen uso de la inteligencia artificial,
de los sistemas tecnológicos y las redes sociales. Entonces, estamos dejando que otros gobiernen por nosotros y deparen nuestro futuro. También deberíamos tomar decisiones personales con el manejo de nuestra privacidad si no queremos ser manipulados o vigilados. Bueno, Gabriela, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por estar acá con nosotros y gracias a todos nuestros oyentes. Los esperamos en un próximo episodio de Tech Hoy. Hasta luego.